Vamos a comenzar el tema de geometría en 3 dimensiones. Para ello vamos a presentar cómo pasar de un punto en 2 dimensiones a un punto en 3 dimensiones y cómo pasar de un vector en 2 dimensiones a un vector en 3 dimensiones. Comenzamos. En primer lugar, un punto en 2 dimensiones viene representado por un eje X y por un eje Y. El eje X, eje de abscisas, el eje de Y, eje de ordenadas. Cualquier punto del plano, por ejemplo un punto A, tendrá una coordenada x sub 0 en el eje X y una coordenada y sub 0 en el eje Y. Dado dos puntos cualesquiera del plano, por ejemplo P y Q, que tienen coordenadas x1 y 1 y x2 y 2, sabemos que el vector se calcula haciendo final menos inicial, es decir, el vector PQ sería coordenada final de Q menos la coordenada inicial de P, tanto para la variable X como para la variable Y. De tal forma que aquí tenemos expresado cómo calcular el vector PQ a partir de las componentes de los puntos P y Q. Sabiendo el vector formado por dos puntos, podemos calcular la distancia. La distancia entre P y Q será el módulo del vector, primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Con GeoGebra vamos a mostrar cómo la componente horizontal y la componente vertical generan en 2 dimensiones el punto que estamos representando. En este caso sería el punto A de coordenadas 4, 2. El paso a 3 dimensiones es bastante intuitivo. Vamos a añadir una tercera componente a nuestro punto. De tal forma que en 3 dimensiones vamos a tener una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Aquí en el papel, que es un objeto en 2 dimensiones, hemos hecho una representación para poder expresar 3 dimensiones, un eje tridimensional, en un papel que en verdad son 2. De tal forma que la perspectiva nos ayuda a poder representar este punto A con una coordenada X sub 0, una coordenada Y sub 0 y una coordenada Z sub 0. Al igual que en 2 dimensiones, el vector formado por el punto inicial P y el punto final Q será coordenadas finales menos coordenadas iniciales. Aquí lo tenemos. X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. La única novedad al pasar de 2 a 3 dimensiones en cuestión de puntos es añadir la tercera componente. Nuevamente se cumple que la distancia es el módulo del vector. Ahora, en la raíz cuadrada tendremos la suma de 3 términos al cuadrado. La primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado y la tercera componente al cuadrado. De primero de bachillerato hay muchas cosas que conocemos. Si tenemos, por ejemplo, un punto A y un punto E, podemos pintar en GeoGebra su vector correspondiente y podemos representar con un cuadro de texto el módulo. Ahí tenemos que la distancia coincide con el módulo del vector y hacemos la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. En 3 dimensiones exactamente igual. Ahora tenemos 3 componentes, como estamos indicando con el punto B y el punto F, y mostramos en el cuadro de texto correspondiente la distancia. Cosas que sabemos también de primero, el producto escalar, con su definición, producto de los módulos por el coseno del ángulo, y también la definición analítica, con el producto de las componentes que se van sumando. De ahí podemos despejar el coseno del ángulo. Ahí tenemos la expresión conocida que funciona tanto para 2 como para 3 dimensiones. Y una consecuencia muy importante, vectores perpendiculares, producto escalar, 0. Vectores paralelos. En 3 dimensiones no se habla de pendiente de vectores, pero sí podemos calcular los vectores paralelos con la siguiente expresión. Vamos dividiendo cada una de las componentes, por ejemplo, primera componente vector U entre primera componente vector V y así con la segunda y la tercera. Si esa igualdad se cumple, los vectores son proporcionales. Si ese factor de proporción es positivo, los vectores son paralelos, como tenemos aquí indicado con dos vectores con el mismo sentido, y si ese factor K de proporción es negativo, los vectores son antiparalelos. Recordamos la base canónica en 3 dimensiones, que está formada por los vectores que son paralelos a los ejes de coordenadas y de módulo 1. Cualquier vector U de 3 coordenadas se puede poner como la primera coordenada multiplicada por el vector unitario Y, más la segunda coordenada por el vector unitario J, más la tercera coordenada por el vector unitario K. Con esto terminamos nuestro primer vídeo sobre geometría tridimensional. En la descripción del vídeo de YouTube puedes encontrar el enlace a las primeras actividades de trabajo sobre este vídeo y también las primeras actividades de diapositivas que puedes mandar al profesor.
Un saludo y ánimo.